cuánto te quiero. Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal. Pero bien que lo primordial de nuestro... Resortes de desentendimiento moral. Situaciones que suceden en una organización y por las cuales hay un desentendimiento moral involucrado en la ética y moral de las personas. El primero de los mecanismos es la justificación moral, misma que puede entenderse del siguiente modo. La persona se implicará en una situación que considera injusta, siempre y cuando su actuación repercuta en la generación de un mayor bien para la mayoría. Si la actuación solo generará un bien para el afectado, difícilmente el espectador quemará las naves para ayudarlo. El segundo mecanismo se denomina etiquetado eufemístico de las acciones, lo cual equivale a hipersimplificar una situación injusta. Quienes encuentran en este mecanismo una razón para no actuar dirían: no tiene sentido que me meta en lo que no me llaman, porque, viéndolo con detenimiento, la situación no es tan grave como pensaba. El tercer mecanismo se llama comparación paliativa, la cual consiste en contrastar el hecho que nos indigna con otro aún más grave. Véase negándole una moneda a un vagabundo apoyado en esta razón. No voy a sacar de su problema a este hombre, mejor apoyo a la Cruz Roja, esta sí que resuelve un problema más grave que el del limosnero. El cuarto mecanismo Bandura lo denomina disolución de la responsabilidad, la cual tiene que ver con la manera en que las personas buscamos diluir nuestra responsabilidad entre el resto del grupo que nos rodea. El célebre "¿Y yo por qué?" de Vicente Fox es el vivo ejemplo de este mecanismo. El quinto se llama desplazamiento de la responsabilidad, y tiene que ver con la forma en que dejamos que otros hagan por nosotros lo que podríamos haber realizado sin su ayuda. Quizá este mecanismo sea uno de los que más nos hacen daño como sociedad, ya que, por alguna extraña razón, tenemos la plena certeza de que todo aquello que está mal en el país, alguien más se encargará de resolverlo. El sexto, la distorsión de las consecuencias, busca destacar la manera en cómo los efectos de una acción, al final del día, no resultaron ser tan graves como pensábamos. Esta es la forma que abrazan aquellos que solo hablan de daños colaterales y no piensan que dichos daños tienen nombre de persona. Buenas tardes, estamos aquí con Carlos, CEO de Coffee & Gin. Gracias por aceptar otra vez la invitación. Vamos a continuar con una serie de preguntas, también relacionadas con la moral y la ética en la empresa. Antes que nada quiero presentar a Juan Pablo, otro miembro del equipo. Gracias por acompañarnos y por brindarnos esta oportunidad de conocer un poco más a fondo pues, la estructura de tu empresa y cómo tú te desarrollas ahí junto con tus empleados. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar. La pregunta 1 es: ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en la institución que manejan ustedes? Primero que nada, antes de entrar a la gente a trabajar en Coffee & Gin, tenemos un proceso de entrevista, pues yo creo que bastante particular, ¿no? Porque no solo miramos si tienen experiencia en trabajo o lo que sea, ¿no? Que esté relacionado solo con trabajo, sino que también evaluamos como las partes como actitudes, si son proactivos y cosas así, ¿no? O sea, toda esa parte interna procuramos evaluarla lo más profundamente posible, ¿no? Lo que te permita la entrevista. Entonces, cuando haces ese tipo de selección, sabes qué tipo de gente están entrando a trabajar. Pero sí, durante el proceso de trabajo, ya la empresa tiene 2 años y medio, pues te encuentras cualquier tipo de persona, ¿no? Donde hay gente que pregunta justamente como dicen lo que me explicaron, ¿no? Y por qué yo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces empiezas a lograr lidiar con ese tipo de personas y te das cuenta que hay formas de tratarlos, ¿no? Pero sí he tenido ese tipo de casos donde la gente se pregunta, ¿yo por qué? O no meto las manos por alguien, o sea, más que nada también queremos inculcar a todos las personas que trabajan con nosotros, que las llamamos leaders, que pues es trabajo en equipo. Hay ciertos factores que ellos también tienen que incluirse, ¿no? O sea, ya te lo dije la otra vez, ¿no? La honestidad es súper importante, cubre ciertas responsabilidades, etcétera, ¿no? Y es complicado, ¿no? Sí, es complicado, o sea, cuando tienes situaciones de ese estilo, o sea, tratarlas de la mejor manera, aunque no generen más conflicto, es delicado, o sea, tienes que saber qué tipo de palabras utilizar, ¿no? O sea, igual... tacto, ¿no? Más que nada. Sí, pero también, por ejemplo, hay ciertas cosas que son sus obligaciones, o sea, ellos trabajan, o sea, así como a ti te contratan y tú tienes que hacer ciertas cosas, y... Claro, se le estás pagando por hacerlo. Y es su obligación. No, o sea, hay cosas que no
O sea, luego sí son como, ay, ¿por qué las tengo que hacer yo? ¿No? Si te preguntan, o si quedan callados, ellos mismos se generan ese resentimiento, ¿no? O sea, también procuramos tener un canal abierto de, si algo no te parece, dinos, y vemos que se puede hacer, ¿no? Creo que la segunda pregunta también va muy ligado a eso, que la segunda es, ¿en su institución o organización son consistentes de dichos resortes? Pues sí, o sea, procuramos que hablen todo, ¿no? O sea, si algo no les parece, que lo hablen. No, la verdad es que sí, por los tipos de entrevista que hacemos, la forma en que los tratamos y la forma en que ellos nos tratan a nosotros, no es que pase muy común, ¿no? Llegan a ver esos problemas, pero no es que pasen seguidos, entonces no los evitamos, o sea, no es que nunca hayan pasado, ya te digo, la empresa sí tiene su rato, hemos tenido más o menos como a 30 personas trabajando con nosotros, o sea, en total, de las que se han ido y han entrado, y pues, o sea, no todos son iguales, no todos trabajan de la misma manera, pero sí, o sea, la comunicación nos queda, ¿no? Abrir ese canal de la comunicación ayuda a tener un trabajo más fluido. Más amigable. Exactamente. Muy bien, bueno, continuando con las preguntas, la tercera pregunta es, ¿qué efectos trae para Coffee and Gin que las personas involucradas, colaboradores, se desentiendan moralmente de los compromisos laborales que tienen que tener con ustedes, pero también con los clientes, o sea, con la empresa en general? Mira, es un tema muy importante, o sea, de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, la moral, los resortes que ya me platicaron. Si tú dejas que esos pasen, esas situaciones pasen y siguen pasando, prácticamente se va esparciendo, ¿no? Si alguien llega con esa actitud, se la va a pegar a los demás y los demás se lo van a pegar a todo el equipo, ¿no? Y al final va a ser el trabajo súper difícil. ¿Un efecto dominó? Exactamente. No solo entre los empleados pasa eso, sino que luego llega a tocar a ciertos clientes, ¿no? O sea, pueden recibir un maltrato, ¿no? O que de repente el cliente llegue con una mala actitud y le hable mal. O sea, tú sabes que debes tener paciencia sin dejar que ese cliente pues, o sea, abuse de ti, ¿no? De alguna forma. Entonces, todo esto se tiene que trabajar justamente en el momento, ver qué está pasando. Te digo, si no creas un resentimiento, si no lo trabajas, creas un resentimiento y ese resentimiento se va pegando con los demás. Por eso digo que es muy importante la comunicación. Y basándote ya en tu experiencia, como nos has comentado, también lo que hemos platicado sobre el resorte moral y lo importante que es que todos estén como en el mismo canal y con la misma intención, ¿por qué medio de vía consideras tú que es posible abatir este resentimiento moral? Hablando, o sea, hablando se entiende la gente y bueno, o sea, también hay momentos en que pues, tú no te das cuenta que estás haciendo algo mal o ellos no se dan cuenta que están haciendo mal porque tienen esas mañas de pues, hace rato, ¿no? Entonces, si tú lo abordas así personalmente, no en público, o sea, entre los demás empleados, ¿no? Le dices que las situaciones son así y así, y pues él normalmente sí nos ha pasado un par de veces y la persona ha entendido así y pues ha dicho, no, fíjate que no me he fijado que soy así o que trabajo de esta manera, voy a procurar cambiar. Y porque también ofreces, ¿no? Mira, si tú haces las cosas como bien, pues los demás van a trabajar bien y van a trabajar todos en conjunto, ¿no? Entonces nadie se va a quedar atrás o alguien va a estar haciendo menos, porque al final si alguien hace menos porque no le gusta hacer nada, pues obviamente va a reclamar, ¿no? Va a existir también resentimiento de, pues, ahora sí, disgusto, ¿no? Exactamente. Eso es excelente. Bueno, creo que todas las preguntas que tenemos ahora por hacerte. Nada más quiero agradecer tu tiempo y la oportunidad que nos has brindado. Además, muchas gracias. Sí, pues lo que comentas es muy importante, ¿no? Creo que es algo que debería de estar siempre presente dentro de todas las empresas, como dices. Bueno, es complicado a veces que exista esa comunicación y luego la empresa pues, son 30 empleados, pues quieras o no, pues vas empezando apenas, pero hay empresas donde son cientos de empleados, claro. Pues, es muy importante como afianzar eso desde las bases para que pues en un futuro... Sí, todo eso tiene que estar en tu estructura inicial, ¿no? Yo sé que ahorita es una empresa pequeña y que es fácil abordar a la gente, ¿no? Pero ya cuando son empresas más grandes sí, es más complicado y bueno, nosotros cuando empezamos la empresa fue como, ok, fijemos ciertas bases de cómo tratar a nuestros clientes o a nuestros empleados y así para poder
pues tener un ambiente de trabajo que sea cordial para todos. Sí, ya te digo las bases y ya de ahí pues para adelante. Sí. Pues bueno, muchas gracias Carlos por este tiempo que nos compartimos y pues, hasta la próxima. Después de haber realizado el trabajo como equipo, observar las entrevistas realizadas y hacer una serie de ideas entre los integrantes de nuestro equipo, llegamos a la conclusión de que desentenderse es un mal hábito. Trata de fingir que no entendiste una serie de pasos e indicaciones para deslindarte de labores o actividades que no tienes el gusto de hacerlas o que por el momento no estás de acuerdo en realizarlas. Esto, desde el ámbito laboral, puede causar muchas pérdidas, viéndolo económicamente en una empresa, puede causar también muchos desentendimientos entre los compañeros de una misma empresa y a su vez puede tener ciertas repercusiones en cuestiones de trabajo y avances. También en el ámbito moral y ético, pues se actúa de manera errónea o de manera mala según las normas que nos rigen de acuerdo a la moral. Esto se debe erradicar porque son malos hábitos que simplemente por comodidad o por falta de ganas de hacerlo se practican. En nuestro país es muy común ver que con frecuencia se practica esto, ya sea en lo familiar, en lo laboral o en la sociedad, pero desentenderse no nos lleva a nada. Con esto quiero decir que si lo ves desde el ámbito empresarial, debemos de actuar con la mayor rigidez conforme a los resortes que ya se comentaron anteriormente, para tratar de erradicar este problema, ya que es un problema que cada vez se presenta con mayor frecuencia y que cada vez está teniendo detonantes más fuertes.